nada es imposible. No eres hombre para mentir, fieles son tus promesas, Dios, con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir, fieles son tus promesas, Para ministrar declaración. con paciencia esperaré. Este es el año de mayor fe. Y la Biblia dice que durante 400 años Dios no habló a Israel. Israel se había apartado de Dios y vino como una debacle y estaba bajo el dominio y la esclavitud del imperio romano. Y vivían oprimidos porque se habían alejado de Dios. Y ustedes saben bien que Jesús fue anunciado por los profetas. Entonces hoy queremos enfocar el Espíritu Santo desde el punto de vista del Evangelio de Lucas. Y empezando en Lucas, vamos a ir mirando y conociendo al Espíritu Santo y su función en nuestras vidas y el efecto del Espíritu de Dios sobre cada uno de nosotros y su tan gran importancia para nuestras vidas. Conocerle al Espíritu Santo es conocerle a Dios. Conocerle a Jesús es conocerle a Dios. Y conocerle a Dios es conocerse a uno mismo, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Por eso tenemos que entender que el Espíritu Santo tiene su función importantísima en nuestras vidas. Y si vamos al libro de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 15, dice: porque será grande delante de Dios, dice, y no beberá vino ni sidra, y será, dice, lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, y de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y aquí vemos que la palabra de Dios nos muestra el efecto del Espíritu de Dios en la vida de Juan el Bautista. Dice en la Biblia que ya era lleno, dice, del Espíritu Santo. Y hay una gran diferencia entre ser lleno y bautizado. En el Viejo Testamento la gente eran llenas del Espíritu y podían recibir el Espíritu Santo, pero no fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Me explico? Por eso quería mostrarle a ustedes aquí, y si la pastora me puede ayudar, vamos a agradecer, pastora. Vení. Entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo es, sí, es esto. Y ahí rebosa y ya está lleno. Ser bautizado, ¿qué es? Es esto. Amén. Este es el Nuevo Testamento, lo otro es el Viejo Testamento. Gracias, pastora, por tu ayuda. Entonces, ¿entendieron lo que es ser lleno del Espíritu? Entonces, en el Viejo Testamento se tomaba de la porción de Moisés, de lo que Moisés recibió, y se ponían en los otros ancianos, los 70. Eliseo le dice: Elías, yo quiero el doble de lo que vos tenés. Y le pidió solamente el doble, porque no podía recibir el Espíritu como usted está recibiendo, porque ellos no podían ser bautizados en el Espíritu Santo, podían ser llenos para un propósito. Y aquí vemos el propósito en la vida de Juan el Bautista, específicamente el diseño de su propósito, que era, mis hermanos, y no bebería vino ni sidra. ¿Y qué quiere decir vino ni sidra? Habla de que una persona que hace el pacto del nazareo era que no podía contaminarse con algo fermentado.
El fermento tiene una connotación con algo que está en descomposición. Por eso, si usted quiere llevar a niveles más altos en su vida espiritual, usted tiene que seguir haciendo pactos con Dios, donde usted va dejando las cosas para llegar a ese nivel de manifestación de la gloria de Dios en su vida. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará, dice, ¿y su función cuál era? ¿Su propósito cuál era? E irá y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de Jesús, dice, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres y los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y luego vemos que aparece una mujer que es escogida con otro propósito. Y la Biblia dice en Lucas capítulo 1 versículo 35, respondiendo el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y está hablando de María con la función específica en la vida de María de engendrar y de dar nacimiento a Jesús. Y dice la Biblia que ella fue llena del Espíritu Santo. Pero luego, avanzando un poco más adelante, vamos a ir descubriendo algo tan importante para nosotros. Y si vamos al libro de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 25 en adelante. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, dice. Y este hombre justo y piadoso esperaba, dice, la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba, dice, sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y hay una de las funciones importantes también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela, nos enseña. No quiere decir que por no estar bautizado en el Espíritu Santo, ellos no funcionaban en los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo se manifestaban en la vida de aquellas personas que venía el Espíritu de Dios sobre ellos. Pero hay una gran diferencia entre ser lleno y ser bautizados. Bautizados. ¿Ya entendieron lo que es bautizado? Es sumergirse en el Espíritu de Dios. Y dice la Biblia que le había revelado, dice, y en el versículo 27, y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, y miren cómo Dios le reveló, dice, porque el Espíritu Santo le estaba revelando, y es la función del Espíritu Santo, revelarnos, darnos entendimiento, mostrarnos las cosas que la gente no puede ver, porque ni José ni María todavía tenían el entendimiento que este hombre tenía. Y dice la Biblia, mis hermanos, y lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¡Wow! Qué extraordinario lo que estaba viendo este hombre de Dios. Cómo Dios le reveló a él lo que María y José entendían, y se sorprendieron María y José, dice la Biblia. Ellos se sorprendieron. Y el Espíritu Santo tenía una función tan importante en la vida de Jesús. Y ahora vemos en el capítulo 3 de Lucas, examinando la palabra de Dios, en el versículo 16, dice, respondió, dice, Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él, dice, él os bautizará. Y aquí hay una gran diferencia.
no dice que simplemente nos va a llenar, nos va a bautizar, nos va a sumergir en la presencia, en el río de Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser bautizados en el Espíritu Santo? Entonces, mis hermanos, la Biblia dice lo extraordinario de todo esto y por qué el bautismo del Espíritu Santo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y, digan conmigo, fuego, fuego. Todo esto son partes simbólicas del Espíritu Santo, y para entenderle al Espíritu Santo es importante ir descubriendo sus acciones aquí en el Nuevo Testamento, que es la revelación de la obra del Espíritu en la vida de Jesús. Y en el Nuevo Testamento, en el libro en las epístolas del Hecho, es la revelación de la obra del Espíritu Santo a través de la vida del cuerpo de Cristo. ¿Me explico? Por eso que Jesús, cuando hizo su obra, tomó los panes y los peces. ¿Qué hizo Jesús? Rompió, dice, y se quebró y empezó a repartir, y comieron todos y todos fueron llenos, dice, y sobró, dice. Eso es lo que Jesús hizo finalmente en la cruz del Calvario, cuando Él se quebró para ahora darnos el pan de vida a cada uno. Y hoy día este es el resultado de estar saciado del quebramiento de Jesús, y nosotros somos la revelación de Jesús. Y hoy día el Espíritu de Dios viene sobre la vida de Jesús, que es el cuerpo de Cristo, y empieza a manifestar su obra a través de cada uno de ustedes, multiplicándose no en uno, sino en millones de personas, que es lo que va a ocurrir en este tiempo en el Paraguay, y a través del Paraguay al mundo entero. Aleluya. Jesús se multiplica. Digan conmigo, yo soy la multiplicación de Jesús y sus obras para este tiempo. Por eso dice la Biblia que Jesús finalmente viene a buscarse a sí mismo. Qué extraordinario. ¿Entienden lo que digo? Se quebró. Por eso se quebró, y al quebrarse vino la multiplicación. Y usted es la multiplicación de los panes. Pero usted tiene que hacer lo mismo, quebrarse para seguir multiplicándonos. Y si nos multiplicamos, señores, llenamos la tierra. Y si llenamos la tierra, sojuzgamos la tierra. La iglesia tiene que entender esa función. Y vemos ahora en la vida de Jesús el Espíritu Santo, no solamente en la vida de Juan, no solamente en la vida de María, no solamente en la vida de Simeón, que recibieron revelación, recibieron propósito, pero ahora vemos en la vida de Jesús. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 3, versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, dice. Y orando, dice, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.